En los anales oscuros del siglo XX, entre las sombras de conflictos que redefinieron el mundo, existen capítulos que la historia ha intentado silenciar, relatos tan perturbadores que parecen pertenecer a la ficción, pero que fueron una terrible realidad. Bajo los cielos grises de Manchuria, mientras la nieve caía como un manto de olvido, se gestó uno de los episodios más escalofriantes de la experimentación humana. Un lugar donde la ciencia perdió su brújula moral y la crueldad no conoció límites. Este es el relato de la Unidad 731, el horror oculto del Imperio japonés. Una historia que debe ser contada no para reabrir heridas, sino para asegurar que la humanidad nunca más transite por un camino tan oscuro. Entre los horrores silenciados del siglo XX, hubo uno que la historia casi olvidó, pero cuyas cicatrices perduran hasta hoy, recordándonos la fragilidad de nuestra propia humanidad. Para entender el origen de este horror, debemos viajar a los años 30, una década de agitación y ambición desmedida. El imperio del Japón, en plena expansión, soñaba con dominar hacia bajo una bandera común la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental. Pero detrás de esta fachada de unidad se escondía una maquinaria militar implacable. En el corazón de la Manchuria ocupada, una vasta y helada región conocida como Manchukuo, un hombre combinó su genio científico con una visión aterradora. Su nombre era Sher Ishii, un médico y oficial del ejército imperial japonés. Ishii no veía a los seres humanos como pacientes, sino como sujetos de prueba, como materia prima para un nuevo tipo de guerra, a la guerra biológica. Convencido de que las armas bacteriológicas serían la clave para la victoria japonesa, logró persuadir al alto mando militar para financiar su proyecto. Así nació, primero bajo nombres en clave como Departamento de Prevención de Epidemias y Purificación de Agua del Ejército de Kwantung, la infame Unidad 731 NEN, en un complejo masivo, construido en secreto, cerca de la ciudad de Harbin, en el distrito de Pingfan. Ishii y su equipo de científicos de élite establecieron el laboratorio más grande y mortífero de la historia, un lugar donde la curiosidad científica se despojó de toda ética. Dentro de los muros de Pingfan, la vida humana perdió todo su valor. Miles de prisioneros, en su mayoría chinos, pero también rusos, coreanos y mongoles, fueron despojados de sus nombres y su identidad, reducidos a un número y a un término escalofriante, Anmaruta, que en japonés significa troncos. Eran considerados material de estudio, objetos desechables para saciar una sed insaciable de conocimiento prohibido. Los pasillos del complejo eran un laberinto de pesadilla. En laboratorios en penumbra, científicos con batas blancas trabajaban incansablemente, rodeados de frascos con líquidos turbios, que contenían algunos de los patógenos más letales conocidos por el hombre en anthrax, cólera, peste bubónica, tifus. Los prisioneros eran infectados deliberadamente para estudiar el progreso de las enfermedades. Se les realizaban vivisecciones sin anestesia, para observar en tiempo real cómo los virus y bacterias devastaban sus órganos internos. Los gritos de agonía se perdían en el silencio de las salas de operaciones, ahogados por el frío profesionalismo de quienes sostenían el bisturí. Los límites de la resistencia humana fueron puestos a prueba de las formas más crueles imaginables. Se estudiaban los efectos de la congelación, dejando a los prisioneros a la intemperie en el gélido invierno manchuriano, para luego intentar reanimar sus miembros congelados. Otros eran sometidos a cámaras de descompresión hasta que sus cuerpos colapsaban. El objetivo era recopilar datos, sin importar el costo. El precio del conocimiento fue la humanidad misma. Cuando las bombas atómicas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki, en agosto de 1945, el imperio japonés se vio forzado a una rendición incondicional. El fin de la guerra debería haber significado el fin del horror y el comienzo de la justicia. Pero para las víctimas de la Unidad 731, la pesadilla apenas comenzaba a tomar una nueva forma, la del silencio y el olvido. Ante la inminente llegada de las fuerzas soviéticas,
Sher, Ishii y sus subordinados recibieron la orden de destruir toda evidencia. El complejo de Pingfang fue dinamitado. Los documentos fueron quemados y los prisioneros restantes, los últimos testigos, fueron eliminados. Sin embargo, los datos más valiosos, los resultados de años de experimentación inhumana, no se perdieron, fueron cuidadosamente preservados. En la confusión de la posguerra, mientras los juicios de Tokio juzgaban a los líderes políticos y militares de Japón, los científicos de la Unidad 731 encontraron un refugio inesperado. El gobierno de los Estados Unidos, inmerso ya en los albores de la Guerra Fría y ansioso por obtener una ventaja en la carrera de armas biológicas contra la Unión Soviética, vio en los hallazgos de Ishii un tesoro invaluable. A cambio de la totalidad de sus datos de investigación, se les concedió inmunidad total. Los responsables de crímenes atroces no fueron castigados. Sus crímenes se borraron de los registros oficiales, comprados a cambio de sus hallazgos científicos. Sher, Ishii y muchos de sus colaboradores regresaron a Japón y se reintegraron en la sociedad, ocupando puestos de prestigio en universidades, hospitales y empresas farmacéuticas, mientras el mundo ignoraba la verdad. El tiempo ha pasado. Décadas de silencio y negación oficial han cubierto los hechos con un velo de incertidumbre, pero la memoria no se puede borrar tan fácilmente. Hoy, en el distrito de Pingfang, las ruinas del complejo de la Unidad 731 se yerguen como un monumento silencioso a la barbarie. Muros agrietados, cimientos de edificios dinamitados y museos casi vacíos son el testimonio físico de lo que allí ocurrió. Para quienes sobrevivieron, no como Maruta, sino como habitantes de las aldeas cercanas que sufrieron los brotes de enfermedades provocados por los experimentos de campo de la Unidad, el recuerdo es una herida abierta. Décadas después, el eco del dolor aún se escucha en sus voces. Personas mayores, con la mirada perdida en fotografías antiguas, relatan historias que parecen sacadas de una película de terror, pero que fueron su realidad. Lo que piden no es venganza, sino memoria. Piden que el mundo reconozca su sufrimiento y que la historia no sea reescrita para conveniencia de nadie, porque solo a través del recuerdo podemos aprender las lecciones que nos deja el pasado y honrar a aquellos cuyas vidas fueron sacrificadas en el altar de una ciencia sin conciencia. El legado de la Unidad 731 es una advertencia sombría sobre los peligros del nacionalismo extremo, la deshumanización del otro y la ciencia divorciada de la ética. Al amanecer, la nieve vuelve a caer sobre Pingfang, cubriendo las ruinas con un manto blanco, como si la naturaleza intentara purificar un lugar manchado por el dolor. Pero ninguna nevada puede borrar la mancha que la Unidad 731 dejó en la historia de la humanidad. Recordar estos eventos no es un ejercicio de morbo, es una advertencia de que cuando la ambición y la ideología silencian la empatía, somos capaces de cometer actos inimaginables. La historia de la Unidad 731 nos obliga a mirar hacia el abismo de lo que los seres humanos pueden llegar a hacerse unos a otros, y nos exige estar siempre vigilantes, porque lo que olvidamos tiende a repetirse. Si este contenido te ha parecido importante, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartirlo, para que estas historias no se pierdan en el olvido.